Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Siempre es un placer y un privilegio estar aquí con todos ustedes, alabando a Dios y escuchando de su palabra. Hoy hemos llegado a la última parte del libro, primero de Juan. Llevamos algunas semanas mirando poco a poco a esta carta de 5 capítulos. Ahora estamos en capítulo 5, de 13 al final, 21, la conclusión de la carta. Y como siempre vamos a empezar leyendo, escuchando el pasaje y pidiendo a Dios que nos ayude a entender, enfocarnos, entender y poner en práctica lo que Él dice. Vamos a leer 1 de Juan 5, de 13 a 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias otra vez. Gracias por ser siempre un buen Padre. Gracias por siempre estar con nosotros, por la obra que haces en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Te damos gracias por tu palabra, que no nos has dejado sin la capacidad de entender tu voluntad y aprender de ti. Gracias por este tiempo que nos has permitido y gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí esta mañana. Te pedimos por los que no pudieron estar con nosotros, que ayudes a cada uno en su necesidad, que los traes con bien nuestra semana. Y te pedimos en este tiempo que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra para aprender y poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada semana yo he mencionado, como en la introducción, que Juan, el apóstol Juan, escribió esta carta a cristianos, hablando de la comunión con Dios, la cual él también llama permanecer en Él. Entender el propósito de la carta, espero que haya ayudado a nosotros a entender que no se trata de una prueba de si uno es salvo o no. Está hablando de la comunión y nuestra experiencia con Dios. Por ejemplo, cuando dice que si uno no ama a su hermano está en tinieblas, no está diciendo que la persona que no ama a su hermano no es salva, que no tiene vida eterna.
está andando en tinieblas. Hemos visto muchas cosas acerca de la comunión. Juan habló mucho acerca de la importancia de amar como parte de la comunión. Amar a nuestros hermanos, hablando de otros creyentes. Y resistir a los falsos maestros que andaban y hasta hoy en día andan en el mundo. Siempre existe el peligro de caer en falsas doctrinas. Tenemos que cuidarnos. Hoy vamos a terminar la carta mirando algunas cosas que debemos saber. Y quizás suena raro titular un sermón, cosas que debemos saber, porque todo lo que está en la Biblia es algo que debemos saber. Pero la palabra saber aparece 6 veces en estos versículos, de 13 al final, y conocer también una vez. Es como el apóstol Juan quiso terminar su carta diciendo, quiero que sepáis, dice, que sepan en 13, y luego dice, si sabemos, y si sabemos esto, y habla mucho de saber. Y entonces vamos a ver los puntos. Yo tengo 6 puntos, cosas que debemos saber, y vamos a ver a cada uno brevemente, o más o menos brevemente. Primero, el versículo 13, vimos la última semana, hablando de la vida eterna. Debemos saber, si hemos creído en Jesucristo, no debemos tener dudas de que tenemos vida eterna. Eso está en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa parte, y para que creáis, está diciendo que siguen creyendo, pero que sepan que tienen vida eterna. Todos los que hemos creído en Jesucristo debemos tener la confianza de que tenemos ya y para siempre la vida eterna. Como vimos la última semana, Juan nos ha recordado que la vida está en el Hijo, no está en nosotros, no depende de nosotros, de lo que hagamos o de lo que dejamos de hacer. La vida eterna está en Cristo. Él pagó el precio, Él es el Salvador, creemos en Él, creyéndole a Él en cuanto a su promesa, y recibimos la vida eterna. Y la importancia de eso es que de tener la confianza o estar convencido de que tenemos la vida eterna es porque es la definición de la fe. Fe es estar convencido de algo. Y creemos, estamos convencidos de que lo que Jesús dice es la verdad. La persona que cree en Jesucristo, por lo menos en el momento que cree, tiene esa certeza de que su palabra es la verdad, y la verdad en cuanto a mí, yo tengo vida eterna. Pero pueden venir dudas. Después de poco o mucho tiempo, uno podría tener dudas y pensar, pero ¿cómo no sé? ¿Y qué pasa si vienen muchas cosas que pueden causar dudas, pero no debemos dudar? Porque nuestra seguridad no se basa en lo que nosotros hacemos o sentimos, sino en la palabra de Dios. Y su palabra es clara. Entonces, si has creído en Jesús y en algún momento empiezas a dudar si tienes la vida eterna o si puedes perder la vida eterna, vuelve a este versículo aquí y otros, como Juan 6:47, para echar fuera esa duda. No debemos tener dudas. Juan 6:47 es muy corto. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es claro. Y Juan, escribiendo esta carta a cristianos, hablando acerca de la comunión,
pone énfasis en esta certeza. ¿Por qué? Porque es la base de la comunión. ¿Cómo vamos a disfrutar de la comunión con Dios o tener la comunión con Dios si estamos llenos de dudas, si somos salvos o no, si tenemos la vida eterna o no? La base de una comunión con Dios como hijos con nuestro Padre es saber que Él es nuestro Padre por fe, que hemos creído en Jesucristo y tenemos vida eterna. Con esa base podemos crecer. Y luego, otra cosa, número 2. En versículo 14 y 15 habla de oraciones, de orar con confianza. Debemos saber que Dios escucha nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a veces no estamos claros en su voluntad. Siempre cuando oramos debemos pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, como Jesús mismo nos mostró. Él nos dio ese ejemplo. En Lucas 22, 42 aparece la oración de Jesús en la última noche. Justo antes de ser arrestado. Y sabemos que Él pidió a Dios que si fuera posible que pasara esta copa, dijo, ese sufrimiento de Él, pero dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el ejemplo para nosotros. Podemos pedir cualquier cosa de Dios, nuestro Padre, pero siempre tenemos que tener en mente que todo es según su voluntad. Sabiendo, debemos tener esa confianza de que Dios, nuestro Padre, nos escucha. Está escuchando. Él va a responder conforme a su voluntad. Y su voluntad siempre es bueno. Es bueno. A veces el problema es que dudamos si su voluntad es buena, porque yo quiero una cosa, quizás estoy pidiendo una cosa y a veces no queremos que se haga la voluntad de Dios si sea diferente de nuestra voluntad. Pero es una falta de confianza en nuestro Padre, porque tenemos que entender que su voluntad siempre es buena. A veces Él no responde a nuestras oraciones en la manera que pensamos, pero siempre escucha y hace cosas cuando oramos. Hay cosas que son claras en su palabra y entonces ya sabemos que son su voluntad y no tenemos que dudar o pensar mucho. Por ejemplo, sabemos que es la voluntad de Dios que crezcamos en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Él. Podemos pedir que nos ayude a crecer sin dudar si es su voluntad o no. Es su voluntad. Sabemos también que es su voluntad que venzamos las tentaciones. Entonces, cuando estamos en un momento de tentación, podemos clamar a Dios. Ayúdame en ese momento. Y Él lo va a hacer. Pero hay otras cosas que pedimos que son peticiones, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y debemos llevar nuestras peticiones a Dios, porque Él nos dice que debemos hacerlo, pero con el entendimiento de que Él puede tener otro plan. Él ve todo el cuadro y nosotros un pedacito. Y siempre desde nuestra perspectiva podemos pedir algo.
pero siempre con la confianza de que es nuestro Padre que ve todo el cuadro. Vamos a ver nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Son instrucciones muy claras para nosotros. Solemos preocuparnos, estar afanosos, pero no debemos preocuparnos. En vez de preocuparnos, debemos llevar nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, pidiendo lo que necesitamos en toda oración y ruego con acción de gracias. Y parte de esa acción de gracias es darle gracias a Dios que Él sabe todo y que su voluntad es buena. De este versículo podemos ver que no es malo pedir cualquier cosa a Dios que necesitamos o tenemos una preocupación. Debemos pedir a nuestro Padre lo que necesitamos desde nuestra perspectiva, pero siempre queriendo que se haga la voluntad de Dios. Y a lo mejor en la vida hemos visto los ejemplos de a veces pedimos algo de Dios y viene la respuesta exactamente como pensábamos, y a veces no viene la respuesta, o la cosa que pedimos no pasa y no entendemos. Pero tenemos que entender que Dios siempre sabe, y Él quizás tiene otro plan, porque Él sabe qué es lo que nos conviene y va a responder en su tiempo. Luego, Él habla de orar por nuestros hermanos que están en pecado. Y quizás, regresando a 1 de Juan 5, quizás suena un poco raro hablando de pecado que no sea de muerte. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿De qué está hablando? Pecado de muerte. Hay pecados que son tan graves que Dios las castiga con la muerte física. Digo, incluso en sus hijos. Bueno, estamos hablando de sus hijos, no estamos hablando de cómo, en este texto no está hablando de cómo Dios trata con los no creyentes. Está hablando de creyentes, que hay pecados que son tan graves que Dios los castiga con la muerte física. Eso es lo que Juan llama pecado de muerte. La cosa es que no nos dice cuáles son. Pero hay casos en que en la Biblia podemos ver casos en que Dios castiga a sus hijos o disciplina a sus hijos con muerte física. Por ejemplo, Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira. Es un ejemplo, lo voy a leer, no tienen que buscarlo si quieren solo escuchar. Hechos 5, de 1 a 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un ejemplo de un pecado de muerte. Dios no ha castigado con muerte física a todos sus hijos que mienten o que mienten a otro hermano en la iglesia, porque eso sí pasa, pero Dios sí puede. Hay otros ejemplos como en Corintios, donde habla de la cena del Señor, que la iglesia los miembros no estaban pensando en los demás como miembros del cuerpo de Cristo. Y por su abuso de la cena del Señor, dice: por eso muchos de ustedes están enfermos y algunos duermen. Es que Dios había quitado la vida, no la vida eterna, sino la vida física de algunos por su pecado. El punto aquí, cuando dice no digo que se pida por esto, que hay casos, aunque nosotros no los sepamos cuáles son, que Dios va a castigar o va a disciplinar a un hijo suyo por lo que ha hecho. Pero generalmente, ¿qué pasa? El pecado en la vida de un creyente causa más y más problemas y va creciendo, llevando a uno hasta incluso una muerte antes del tiempo como consecuencia. Y cuando vemos a un hermano en pecado, debemos orar por él para que Dios le ayude a arrepentirse y que el pecado no le lleve a la muerte física. Y en este caso, eso es Dios le dará vida en el sentido de salvarle la vida física. Debemos saber que podemos orar por nuestros hermanos. Si un hermano está en pecado, debemos orar por él y hablar con él. Tratar de ayudarle, pero primero orando. Tenemos que entender, cuando oramos por otra persona, la manera en que Dios obra en las vidas de las personas. Puede ser que estamos orando por un hermano de Cristo que está en pecado o un no creyente. Tenemos que entender que Dios sí va a responder y va a hacer su parte, pero no obliga ni a sus hijos a arrepentirse, ni a los no creyentes a creer. A veces podemos decepcionarnos porque llevo años orando por esta persona que venga al Señor. Está bien, debemos seguir orando y Dios va a hacer su parte, asegurando que esta persona tenga su oportunidad, pero la persona tiene que creer. En el caso de un hermano en pecado, sí, Dios le va a salvar la vida de las consecuencias del pecado si se arrepiente. Pero Dios puede aumentar la presión sobre la persona, pero la decisión es del hermano. Debemos entender eso siempre cuando oramos, porque a veces podemos frustrarnos porque parece que Dios no está haciendo nada, pero sí está haciendo algo, pero no va a obligar a la persona, incluso un hijo suyo, a arrepentirse. Puede quitarle la vida si llega a este punto, pero la decisión es de la persona.
Son tres de las cosas que debemos saber: que tenemos vida eterna si hemos creído en Jesucristo. Dios escucha nuestras oraciones, podemos orar por nuestros hermanos que están en pecado. Número 4, que el hombre interior es intocable. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Juan ha dicho antes en la misma carta que todos nosotros pecamos y que no debemos decir que no tenemos pecado, sino confesar nuestros pecados a Dios. Pero aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Una nota aquí que el verbo es un verbo, una palabra traducida, practica el pecado. Es una sola palabra en el tiempo presente en griego, y mayormente en otros lugares sería traducido no peca, pecar nada más. Y hay versiones que lo dicen así: todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Igual en inglés, hay versiones que dicen que no practica o que no peca. Lo más claro, según lo que dice en griego, es que no peca. Y uno puede pensar, ¿qué? ¿Cómo que el que es nacido de Dios no peca? El punto no es que un hijo de Dios no peca en absoluto en su vida, ni que solo peca un poco, que es mayormente lo que las personas entienden. Eso quiere decir que un verdadero hijo de Dios no peca mucho. Tampoco es el punto. El punto es que debemos entender que en nuestro interior, la nueva naturaleza, somos justos, renacidos, y el diablo no nos puede tocar. Como he mencionado antes, es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando él dice, si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso fue su manera de decir, yo sé que la carne, eso viene de la carne, pero yo soy otra persona. El diablo nos tienta por medio de nuestra carne, la naturaleza pecaminosa, y caemos muchas veces. Pero debemos entender que la parte pecaminosa de nosotros, la carne, no es nuestra identidad como creyentes. Lo que renació no peca, el pecado no viene de la nueva naturaleza. Entonces podemos identificarnos como, ¿quién soy? Yo soy un hijo de Dios. Cuando peco es porque estoy obedeciendo la carne y no viviendo según mi nueva identidad. Cuando entendemos quiénes somos, nos ayuda a andar en el Espíritu y rechazar la carne. ¿Cómo así? Porque si sabemos que somos hijos de Dios, podemos tenemos más fuerza para resistir. Porque sabemos, eso no es quién soy. Yo pertenezco a Dios. Es como en una familia, podemos decir, en nuestra familia no hacemos esto. Quizás en otras familias se puede, pero no. En nuestra familia no. Es tener este tipo de entendimiento. No, yo pertenezco a Dios. Es quien soy. Y lo mismo, sabiendo que no pertenecemos a este mundo, sino a Dios. En versículos 19 y 20.5 debemos saber que pertenecemos a Dios y no al mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es otro versículo que pone muy claro que Jesús es Dios. Dice hablando de Cristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Cristo es el verdadero Dios. Y estamos en Él.
Porque dice que todo el mundo entero está bajo el maligno. Porque Satanás tiene poder en este mundo. Si pensamos en Adán, el primer hombre, él estaba encargado con el mundo. Tuvo la responsabilidad de gobernar el mundo, pero él obedeció a Satanás voluntariamente y rindió control a Satanás. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús y dijo, todo esto es mío, yo puedo dar la autoridad a los que quiero, Jesús no dijo no, mentira. Él no discutió, pero no se rindió a Satanás, porque sí, Satanás tiene un nivel de poder en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Y es importante recordar que el mundo sí está bajo el maligno para saber que vivimos en un mundo lleno de maldad y de distracciones. Debemos siempre estar conscientes de qué territorio estamos. Estamos andando en un lugar peligroso. Siempre habrá tentaciones, distracciones, pero debemos saber que no pertenecemos a este mundo. Como Jesús dijo en su oración en Juan 17, Jesús, orando a su Padre por los discípulos, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tuvieron que vivir en este mundo. Él dijo, yo no pido que los quites del mundo. Eso se aplica a nosotros también. Somos hijos de Dios en este mundo. Y Dios no quiere quitarnos de este mundo. Tenemos un propósito aquí, pero no somos de este mundo. Y siempre debemos tener esto en mente, porque saber nuestra identidad nos ayuda. Saber que siempre estaremos rodeados de malas influencias del mundo, el sistema que está en contra de Dios. Eso afecta todo, la política, la música, pues todos los medios, las opiniones de las personas en nuestro alrededor que no conocen a Dios. Pero si sabemos nuestra identidad, no automáticamente quiere decir que vamos a hacer todo correcto, pero nos ayuda mucho recordar quiénes somos, que pertenecemos a Dios y no somos de este mundo. Y al final dice algo que podría parecer raro para terminar una carta a cristianos. Hijitos, dice 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Qué raro. Y la pregunta que quizás primeramente llega a la mente es, ¿está hablando literalmente de ídolos o figurativamente? O los dos. En el tiempo en que Juan escribió su carta, la tentación de unirse con gente adorando a un ídolo literalmente fue grande. Se ve en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que tuvo que hablar de que los templos de los ídolos y lo que pasaba en los templos fue una tentación grande. ¿Por qué? Por lo menos dos razones. Eso fue lo que la sociedad en su alrededor hacía. Era normal en la sociedad en aquel tiempo adorar a ídolos. Y es difícil resistir todo lo que todos están haciendo. Porque a veces queremos ser queridos por los demás. Y también la idolatría siempre fue acompañada por inmoralidad sexual. Siempre. En aquel tiempo. Y esta tentación suele ser la tentación más fuerte para muchas personas. Y sobre todo lo podemos decir para los hombres. Y yo creo que una razón por la cual la idolatría fue una tentación tan grande es porque vino con eso.
Hoy en día quizás no somos tentados a adorar a los ídolos literalmente como ellos, aunque podría pasar. Pero la Biblia nos dice que también hay otras formas de idolatría. Como cuando damos primer lugar a dinero o cualquier otra cosa, no tiene que ser dinero, se convierte en un ídolo. Y eso no es solo una aplicación que inventó un predicador. En Efesios y Colosenses lo dice, Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, o codiciando las cosas, dice que es idolatría. ¿Por qué? Porque es dar lugar a otra cosa en lugar de Dios, la prioridad en nuestras vidas. Entonces, si pensamos en la idolatría así, se ve fácilmente que es un peligro. Muy fácilmente podemos dar lugar a otra cosa que pertenece a Dios. Debemos apartarnos de cualquier tipo de idolatría para servir solo a Dios. Podemos usar el dinero, pero no amar al dinero, como Jesús dijo. No pueden tener dos amos, dos señores. Es uno u otro. Y se aplica a otras cosas también. Entonces, es el final de la carta. Si pensamos en la carta en total, hemos visto la importancia de la comunión con Dios. Mantener la comunión de Dios con Dios vale la pena. Es sumamente importante. Hemos visto que para mantener la comunión con Dios debemos andar en luz, confesando nuestros pecados. No es que vamos a andar sin fallar, pero en el momento que pecamos en nuestras palabras, nuestra mente, nuestras acciones, podemos confesar. No debemos esperar para el domingo ni para la noche, como cuando era niño, pidiendo perdón por cualquier cosa que podría haber hecho durante el día. Está bien, pero cuando llega a nuestra mente que hemos pecado, en ese momento podemos confesar y así mantener la comunión con Dios, andando en la luz. Debemos guardarnos de falsas doctrinas. Eso es algo que se ha enfatizado varias veces en la carta, porque es un peligro. Y nos guardamos de las falsas doctrinas estudiando la palabra, congregándonos, escuchando, memorizando la palabra, aplicando la palabra en nuestras vidas. Y también debemos amar a nuestros hermanos en Cristo, incluso los que son más difíciles, incluso los que nos hacen daño. Amarlos, porque Dios nos ama a todos nosotros. Y así espero que esta carta haya sido una bendición, una ayuda a todos nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias por las semanas que llevamos mirando a esta carta y las enseñanzas que esta parte de tu palabra tiene para nosotros. Gracias por permitirnos andar en comunión contigo. Ayúdanos a querer esta comunión más que otras cosas y mantener la comunión contigo y guardarnos de cualquier cosa que podría ser un obstáculo o un ídolo en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos más y más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.